buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucalot. Hoy, lo prometido, la segunda parte de sentimientos de culpabilidad, los verdugos. Vamos a ver, realmente uno de los mayores problemas de ese sentimiento de culpabilidad que se genera en muchas personas viene dado justamente por los verdugos. Y recordemos, la gran mayoría de los verdugos han sido víctimas primero. Bueno, este vídeo obedece también a un post que todavía no ha sido colgado por los mismos motivos del primero, por motivos técnicos. Aquí en La Habana todavía estamos saliendo del confinamiento y hay sectores que todavía están a media máquina, ¿no? Pero bueno, muy pronto ya estará en la propia web, cucalot.com. Sin más, veamos. Sentimientos de culpabilidad, parte 2, los verdugos. Existen verdugos porque existen víctimas que nos muestran sus heridas, algunas de ellas mortales. Víctimas y verdugos comparten un mismo hábitat, a saber, el mundo emocional de las creencias. En el caso que nos concierne hoy, en esta segunda parte de sentimientos de culpabilidad, la culpabilidad de los verdugos es puesta bajo análisis. Veamos. La culpabilidad de los verdugos, ¿cuándo y dónde nace? Partimos de un supuesto casi evidente y que para muchos no tendría cuestionamiento alguno, y es que los verdugos encargados de sembrar sentimientos de culpabilidad de todo tipo en las personas que le rodean son ineludiblemente e incuestionablemente culpables de tal delito. Entiéndase bien, partimos de un supuesto. Justamente este post tiene, entre otras intenciones, dar claridad a esa premisa. Comenzamos con una paradoja. Los encargados de sembrar sentimientos de culpabilidad en los otros resultan ellos mismos culpables. ¿De qué delito? Veamos qué podemos decir de la culpabilidad de los verdugos. Este videopost destinado justamente a los verdugos viene a plantear algo que puede ser contradictorio, ¿no? Intentamos profundizar realmente en qué grado de culpabilidad pueden tener todos esos seres que lamentablemente van sembrando sentimientos de culpabilidad que, miren por donde los miren, son sentimientos insanos, porque no permiten el desarrollo del ser humano. Sigamos. Decíamos, cuando hablamos de las víctimas, en el anterior videopost, que el intrincado mundo de los sentimientos de culpabilidad, nos conducía al viejo camino de las creencias. Desde esta perspectiva, el cuándo y el dónde nacen los verdugos no deja mucho margen de duda. Nacen en la noche misma de los tiempos, de aquellos tiempos del comienzo evolutivo de la conciencia humana, cuando aquel ego solitario que iba descubriendo el mundo mientras lo nombraba, iba, a la par, creando un sinfín de creencias alimentadas, en la mayor parte de los casos, por miedos de todo tipo. Como estamos viendo, el mundo de las creencias es un abanico donde al final va a caer toda la gran problemática que tiene el ser humano para poder desarrollar su conciencia de ser, ¿no? Sigamos. La culpabilidad de los verdugos nos lleva al insano terreno de creencias fallidas, de las creencias fallidas. Las creencias son ideas acerca de todo lo que nos rodea, y cuando digo que son fallidas, me refiero a que se insertan en la conciencia con una doble intención. Primero, separarse de las demás conciencias, de todas aquellas que no comulguen con sus creencias particulares,
Y en segundo lugar son fallidas porque se tornan absolutas, en verdades absolutas, y convierten un instrumento de crecimiento, como son las ideas mismas, en un arma de dominación como son las ideologías. La culpabilidad de los verdugos está ligada por activa y por pasiva a esa desviación insana que hace de las ideas verdades absolutas para el beneficio de quien las promulga, no para el bienestar general. Esto lo podemos ver desde las economías hasta las religiones, pasando por todos los renglones del quehacer humano. Cada quien defiende sus intereses por encima de la humanidad del otro. Esto es vital también interiorizarlo y comprenderlo. El mundo de los sentimientos de culpabilidad nacen de las creencias. La mayor parte de las creencias que maneja la humanidad, cualquier tipo de sociedad, son creencias fallidas. Son creencias que sirven para mantener el mismo estatus que heredan, ¿no? Por decirlo de otra manera, vamos clonando, vamos repitiendo los errores. ¿Por qué? Recuerden, y esto es vital entenderlo desde el punto de vista de las víctimas como de los verdugos. El ser humano es un ser gregario. Su conciencia se manifiesta para crecer en su experiencia de ser. La conciencia de ser viene, por decirlo de alguna manera entendible, a experimentar ese ser en diversas experiencias. El primer aprendizaje siempre es a través del gregarismo. Vamos imitando. Si esa imitación que hacemos del comportamiento que vamos viendo ya viene contaminado, la tendencia es a seguir en lo mismo. Encima, no solamente hay un comportamiento gregario, sino que las estructuras que se han creado en los diversos modelos sociales son estructuras que fomentan y alimentan ese tipo de error. Voy a poner un ejemplo que no viene a cuento mucho, pero está algo relacionado con lo que quiero decir. Bastante, mejor dicho. En los sistemas políticos, normalmente los estados se blindan y quieren hacer constituciones eternas. Es decir, ¿no? Van luchando para hacer una constitución que sirva para 1000 años. Es un error garrafal. O sea, cada generación tiene el derecho de elegir su propio sistema político. Entre otras cosas porque va evolucionando. Sin embargo, ahí vemos cómo una creencia fallida se moldea hasta tal punto que las sociedades ni siquiera se lo plantean. Las constituciones de los estados debían ser como los yogures, tener fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque posiblemente a la próxima generación le haga daño lo que la anterior hizo. Pero para que vean hasta qué punto podemos clonar comportamientos realmente dañinos y no nos percatamos de ello, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle sobre la temática porque no viene al caso, ¿no? Pero bueno, saltó y saltó. Sigamos. ¿Cómo se manifiesta la culpabilidad de los verdugos? Los verdugos, encargados de sembrar sentimientos de culpabilidad en las personas, solo creen en sí mismos no porque se amen mucho, sino porque son incapaces de amar a nadie, empezando por ser incapaces de amarse a sí mismos. Ese desamor no es fruto de razón alguna, sino de una incapacidad para llegar a su conciencia de ser, a su naturaleza humana, desde el mundo de las creencias, sus creencias. Una de las asignaturas pendientes de los modelos sociales insanos en los que vivimos es justamente modelos que permitan el desarrollo de la conciencia de ser y no de las creencias que han ido heredando. Es más, la gran mayoría de los sistemas sociales confunden esas creencias con la esencia, con su conciencia, y
estamos como estamos, ¿no? R con R, repitiendo errores a través de las generaciones y generaciones. Sigamos. Las creencias son como fronteras y los sentimientos de culpabilidad que siembras serían los puntos fronterizos. La línea que no se puede cruzar so pena de convertirte en un tránsfuga, en un traidor a tu grupo. Peor aún, a tu identidad. Esa identidad que fue sembrada en ti cuando ni siquiera habías nacido. ¿Sí? Recordemos que las creencias que estás recibiendo son las creencias de tus padres, de tu tradición. Obviamente, cuando tú naciste, ya has nacido con un cúmulo de creencias que sacudírselas de encima cuesta muchísimo. Los sentimientos de culpabilidad son sembrados en los otros por estos verdugos de la inconsciencia para recordar a sus víctimas que hay cosas que no se pueden cambiar, so pena de dejar de ser quien son, con todo lo que implica en sociedades en las que todo tiene un precio, o mejor dicho, donde te dicen que todo tiene un precio a pagar. En algún momento me he referido justamente, inclusive, a la incapacidad que tienen muchísimos padres para romper, aún dándose cuenta de los errores que puede cometer y que está cometiendo su propio grupo, su propia sociedad. Muchos de los padres tienen una imposibilidad de romper esa dinámica, y lo hacen por amor, simple y llanamente por querer lo mejor para sus hijos. Ellos piensan que si hacen desafiar a sus hijos los errores que él mismo está viendo, es decir, si lo ponen patas arriba, si le incita a romper los modelos, lo que va a conseguir es perjudicar al muchacho. Realmente son terrenos muy delicados. Ya digo, esto en el supuesto real que alguien se percate que realmente él está metiendo la pata. Pero en vez de comunicar a sus allegados, a sus hijos, a su entorno, las fallas que está viendo y las posibles soluciones, lo que hace es decir, bueno, es que esto no lo arregla nadie. Y como no lo arregla nadie, yo a mi hijo le voy a dar las mismas herramientas que yo he tenido. ¿Para qué? Para que siga, al menos vivo, entre comillas, ¿no?, en el medio, en la sociedad en la que está. Sigamos. Los verdugos dirán que todo lo que hacen lo hacen por ti, paradójicamente, y que esos sentimientos de culpabilidad no son más que verdades absolutas, llenas de buenos consejos que tú te niegas a ver y reconocer porque tú eres un mal agradecido. Está muy ligado con lo que le estaba diciendo. Realmente, en el caso de aquellos padres o aquel entorno que siembra los sentimientos de culpabilidad, en el caso de que se percaten, muchas veces siguen el modelo simple y llanamente porque no encuentran solución, no encuentran alternativa. Y como no hay alternativa, parece que siguen aquello de que vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Sigamos. Sí, los verdugos intentan, en última instancia, cuando las propias creencias no surten el efecto de control deseado, sembrar en ti la duda y empujarte de nuevo al redil de los esclavos. No olvidemos que las víctimas de los sentimientos de culpabilidad los atan a 1000 miedos para esclavizar sus mentes y sean incapaces de caminar y tropezar por sí mismos en el camino de la vida y la experiencia de ser. Control absoluto. Eso lo vemos no solamente a nivel de individuos, sino a nivel de ideologías de todo tipo, sean religiosas, políticas, ¿no? Necesitan el control del otro, no la convivencia, la cooperación con el otro, sino el control de ellos. Por eso no me canso de decir que estamos en sociedades completamente deshumanizadas, insanas y enfermas. Sigamos. En cierta medida, los verdugos de los sentimientos de culpabilidad lo que hacen es controlar al otro porque ellos mismos se sienten indefensos ante la vida misma. Cobardes de la vida controlando a posibles héroes que los ningunean, como quien dice, antes de nacer. Sí, los verdugos
sembradores de sentimientos de culpabilidad de todo tipo, son unos cobardes que necesitan ensalzarse a sí mismos a través del sufrimiento que ocasionan a los otros. Son personas tóxicas que van esparciendo su veneno a lo largo y ancho de sus vidas y, paradójicamente, lo hacen con aquellos seres que, supuestamente, más quieren. ¿Quién no ha escuchado frases como todo lo hice por ti? Todo el sacrificio de mi vida, todas mis lágrimas, todo mi trabajo ha sido por tu bien. Todo lo hice por nuestro amor. Qué ingrato o ingrata eres. Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ejemplos se sobrarán. La pregunta obligada es, ¿son verdaderamente culpables estos verdugos? ¿Hasta qué punto su toxicidad les pertenece? Y entramos en otro apartado. Verdugos. ¿Culpables bajo un halo de inocencia o inocentes bajo un halo de culpabilidad? La culpabilidad de los verdugos, encargado de sembrar sentimientos de culpabilidad, comenzó siendo un supuesto. Es hora de indagar si ese supuesto se ajusta o no a la realidad de la conciencia humana. La pregunta que da pie para comenzar esta investigación temporal y que dará pie a nuevos posts, la podemos plantear así. Estos verdugos, estos sembradores de sentimientos de culpabilidad, ¿son realmente conscientes del mal que están generando con su actitud? Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra, diría y dice el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Nacemos en sociedades enfermas con patrones de conducta, léase creencias, no solo de todo tipo, sino que se respaldan con otro sinfín de creencias que blindan, por decirlo de algún modo, ese núcleo tan dañino como son los sentimientos de culpabilidad. Además, podemos afirmar sin ninguna duda que la gran mayoría de los sembradores de sentimientos de culpabilidad han sido, a su vez, y en su tierna infancia, víctima de ellos. Está muy claro. Estamos en sociedades que transmiten errores. La mayor parte de las creencias que legamos a las generaciones futuras son creencias fallidas, son creencias que separan a unas culturas, a unos hombres de otros. Por consiguiente, en cierta medida, podemos decir, casi sin miedo a equivocarnos, que la norma es realmente estar en una sociedad donde uno, lo más seguro, es que se contagie de todo ese cúmulo de creencias. Y que justamente lo extraño, lo raro, lo anormal, es lograr salirse de ellas. Porque, entre otras cosas, las culturas, las diversas civilizaciones, lo único que hacen es profundizar en las brechas. Lo podrán maquillar, como maquillan hoy con el término de alianza de civilizaciones y demás, pero son maquillajes. En la realidad, si no hay una unificación de la conciencia, el poder de las creencias va a terminar con la propia civilización humana, ¿no? Pero bueno, esto es otro cantar, sigamos. El gran error, sin entrar en juicio alguno, ha sido no percatarse de esas nefastas creencias y repetir con sus hijos o allegados los mismos errores que le habían sido inoculados a ellos. Lo que decía hace un momento, ¿no? Vamos repitiendo error tras error. Sigamos. Los sentimientos de culpabilidad son uno de los peores legados que toda tradición, no importa el contenido concreto de cada una, puede dejar a sus vástagos. Y de esos errores se alimentan los conflictos de todo tipo. Las luchas ideológicas, por ejemplo,
basan su estrategia de venderse a sí mismas, sembrando entre sus acólitos sentimientos de culpabilidad de todo tipo, entre ellos el más vendido, el de traidor, traidor a la causa. ¿Les suena? Hoy, en los modernos patíbulos de la política, lo suelen llamar tránsfugas, chaqueteros, etcétera, etcétera, aunque, todo hay que decirlo, no lo hacen por convicción, sino por un puñado de dinero. No todo el rompimiento con el pasado, con ese pasado negativo, es para mejor. Muchas veces esconden nuevas formas de maquillar los mismos errores de siempre, creerse únicos y creer que su actitud no tendrá consecuencia. Sin embargo, los sentimientos de culpabilidad nos muestran que toda actitud, y recordemos que toda creencia tiene un patrón de comportamiento, tiene consecuencias. ¿Cómo romper el círculo vicioso de los sentimientos de culpabilidad? La culpabilidad de los verdugos, por lo antedicho, es puesta en duda. Si entendemos que su pecado, su gran error, ha sido el no percatarse, el no poder descubrir que ellos son mucho más que el cúmulo de creencias que le hayan podido inocular. Siempre lo repito, porque bajo el humilde ver de este autor, los grandes conflictos humanos, tanto a nivel personal como colectivo, vienen de la mano de esa inconsciencia que se tiene del ser que toda persona es, más allá de las creencias particulares en las que haya nacido. Ese olvido del ser, que a nivel de estructura de poder no solo es fomentado, sino blindado a través de 1000 creencias que van sembrando sentimientos de culpabilidad de todo tipo, trae como consecuencia que esos culpables que siembran de primera mano estos insanos sentimientos de culpabilidad sean declarados en primera instancia inocentes de su crimen contra sus hijos o allegados, pero culpables del crimen contra sí mismos. Esto es así porque la ignorancia no puede acarrear pena alguna, contra lo que suele oponerse el derecho corriente, que dice que la ignorancia de la ley no te exime del castigo por su incumplimiento. Pero la irresponsabilidad de no ser capaces de poner en duda sus propias creencias sí tiene pena, y por ello digo que sí son culpables del crimen cometido contra ellos mismos. La única libertad que tiene el hombre es su libertad de ser, no su libertad de hacer. No todo está permitido, y mucho menos en nombre del bien del otro, cuando les estás sometiendo con tu actitud y tus creencias a todo tipo de sufrimiento. Bien, en este último apartado he querido dejar claro que, primero, nadie tiene el derecho de juzgar el comportamiento de nadie, independientemente de las creencias particulares, religiosas o éticas que puedas llegar a tener. Esto lo digo porque en mi pensamiento, bajo mi humilde criterio, todos somos versiones distintas de todos, pero al final somos, por decirlo de alguna manera, un mismo actor que está representando papeles distintos que en cualquier momento cualquiera puede representar. Cuando alguien dice, no, yo eso no podría hacerlo, soy incapaz de, realmente es que no ha llegado a comprender el gran poder que tiene en sí mismo, y que esta vida realmente no se termina con la representación de un papel, ¿no? E inclusive la misma evolución de la conciencia, en esas experiencias de ser, van justamente limando esa infinidad de papeles que cada ser, cada conciencia puede representar en cualquiera de sus vidas, ¿no? Pero bueno, me estoy alejando un poquito del núcleo de este programa, que era el sentimiento de culpabilidad en la versión de los verdugos, ¿no? Queda claro que el sentimiento de culpabilidad
tanto para la víctima como para el verdugo, son nocivos, son insanos. Para la víctima está claro, para el verdugo también lo está. E inclusive podemos decir que a nivel social, sin ningún tipo de duda, los sentimientos de culpabilidad lo que hacen es mantener el mismo estado de zozobra, de alejamiento que tienen las diversas culturas. Lo dije antes y lo repito, se necesita una cultura de la conciencia de ser. No podemos seguir navegando en la tradición, en las diferencias, en las normalidades de cada quien. Ahora con el término de normalidad, con todo este bendito confinamiento y demás. Señores, por encima de esas normalidades que cada cual pueda tener, hay una conciencia que nos unifica. Si no somos capaces de entender y de ver que lo que le hacemos a uno solo de nuestros hermanos, a una sola de las conciencias hermanas, no lo estamos haciendo a nosotros mismos, pues apaga y vámonos. Siempre tendremos un sentimiento de culpabilidad en el que refugiarnos. Sí, porque muchas veces los sentimientos de culpabilidad se transfieren, se proyectan en zonas de confort. Hay gente que se refugia en esos sentimientos de culpabilidad para no tomar partido, para no actuar, para no romper el hilo de su tradición. Decía, cuando hablaba de las víctimas, que realmente es un peligro, ¿no? El hecho de no querer enfrentar el problema cuando ya lo tienes detectado, cuando ya sabes dónde está ese malestar que te está generando ese sentimiento. Después de descubrir todo, te das cuenta que no tienes el valor de enfrentarte. El teléfono. Haremos más programas sobre este mundo de los sentimientos de culpabilidad, centrándonos quizá en algunos de ellos, más particular, para poder ahondar. Realmente, no quiero ser repetitivo, pero es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano para poder desarrollar en plenitud su conciencia de ser, su humanidad. No me canso de decirlo y perdonen por la reiteración, pero estamos en sociedades completamente deshumanizadas, que se da por normal que sea así. O sea, es increíble, ¿no? Pero no quieren ir más allá y darse cuenta que realmente todo está interconectado y que el mal de uno tarde o temprano va a afectar al conjunto. Eso no se entiende. Cada cual lucha para sí mismo, para sus intereses particulares. Eso lo vemos a nivel de estructuras grandes, pero lo peor no son ese mundillo de estructuras que están contaminadas ya desde los mismos inicios, sino que se ha sembrado en la población, en la gran población, cada uno en su terruño, la idea que conlleva la separación de las personas. Por decirlo de alguna manera y recordando la película aquella legendaria de Cocodrilo Dundee, cada cual que busque su tribu, o cada cual con su tribu. Señores, aquí hay una sola conciencia, una conciencia humana. Si no somos capaces de penetrar en ella y en base a ella construir una civilización que puede ser muy diferente en cada parte, pero con un denominador común, que es ese respeto por la conciencia que cada quien es, y que por encima de cualquier creencia está la conciencia, está la humanidad de ese ser. Si no se hace así, tarde o temprano, la existencia humana se dará al traste. Habrá una extinción. Particularmente soy optimista y creo en el porvenir de la especie, pero por otros motivos, ¿no? Bueno, por esta semana ya me despido. Les dejo en el aire una pregunta. ¿Ustedes cómo ven a los que siembran esos sentimientos de culpabilidad, a esa gente tóxica?
¿Ustedes creen que realmente que son culpables, que merecen, no sé, algún tipo de castigo? ¿Cómo ven el problema, no? ¿Cómo lo vislumbran? Bueno, pues por esta semana les deseo lo mejor de lo mejor, que encuentren la mayor de la felicidad en sus caminos. Como digo siempre, hagan el bien, no miren a quién, y cambiarán el mundo. El suyo segurísimo, el de los demás dependerá de la suma de todos. Muchísimas gracias por su atención. Si les ha sido útil o les ha servido de algún modo, pues muchísimas gracias, porque el objetivo de este canal, como digo siempre, es ayudar, porque entre todos nos ayudamos. Aquí no hay maestros, aquí hay alumnos y maestros. Unas veces nos toca ser alumnos, otras veces nos toca ser maestros. Lo importante es caminar y ayudarnos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias.